Hola, yo soy David y este es mi dating story en Badoo. ¿Que cómo llegué yo a Badoo? Pues fue un regalo de Navidad de mi ex. Yo estaba con una chica que se llamaba Marta durante unos meses. Yo creo que era una relación que funcionaba bastante bien. Y la cosa es que se estaba acercando la Navidad y yo soy muy fan de la Navidad. Entonces estaba preparándolo todo y ella me preparó un regalo, dejarme, por un mensaje. La cosa es que estuve pasando una mala racha. Pero ahí estaba Raúl, mi compi de piso, que el tío es un máquina. Entonces él me aconsejó que me descargase Badoo. Y me dijo, tío, eres un desastre. Tienes que tener un poco más de desparpajo. Entonces el tío empezó a poner mis fotos, empezó a hacer el perfil como a él le daba la gana. Yo cojo tu esencia, pero la mejoro, tío. Que te tienes que poner las pilas. Estuvo toda la tarde dándome consejos de cómo ligar. Así que nada, era Navidad y yo en el mercado navideño de nuevo. Dios, cuando llegó Carmen fue como un milagro. Ay, era una chica guapa, divertida. Entonces yo ahí me lancé y le dije, oye, ¿te apetece tomarte una cerveza conmigo? El día de la cena yo estaba bastante nervioso. Me llegó un mensajito de ella diciendo que ya estaba por ahí. Yo estaba como un flan. Quería que se le diese bien la cita con Carmen. Y entonces cuando la vi, fui a saludarla, la pisé y le di un cabezazo. Entonces, claro, eso pudo ser como un gran error de principio de cita, pero ella como que se lo tomó bien, se empezó a reír y todo. Y después de reír me dijo, ¿qué? ¿Pasamos para adentro? La cosa empezó a ir bastante a peor. Porque, a ver, yo estaba pensando muchísimo lo que me había dicho Raúl. Tío, mírale fijamente a los ojos y sonríe. Hazle sentir el centro de atención. Y eso hice. Lo que pasa es que creo que estaba poniendo cara de psicópata porque ella empezó a poner una cara rarísima y me dijo, tío, ¿estás bien? Parece que te va a dar un Harry. Y a ver, yo ahí me empecé a poner mucho más nervioso. Entonces pillé una cerveza, me la bebí, pillé otra, me la bebí. Y ella, mientras tanto, estaba contándome un problema que había tenido en su curro. Y claro, yo ahí estaba con Raúl en la cabeza, que me decía, tío, los graciosillos son infalibles. Tú hazla reír todo lo que puedas. Soy una persona muy literal. Me empecé a reír, pero a reír muchísimo, y le di una palmada en el hombro, en plan garrulo, y le dije, ¡ja, ja, qué graciosa! Y claro, ella cambió totalmente su cara y me dijo, pero qué es gracioso, si casi me despiden. Entonces yo ahí empecé a temer por mi vida. Y un poco como acto reflejo, cogí la copa que tenía, la choqué con la suya y dije, pero no te han despedido. Y por eso estamos aquí brindando. Y eso como que le hizo gracia y se empezó a reír. Entonces yo ya ahí dije, mira Raúl, lo siento, voy a dejar tus consejos y voy a empezar a ser yo mismo. La cosa empezó a ir muchísimo mejor. Vino la gran pregunta. ¿Y tú también eres de los que odian la Navidad? Yo creo que ahí se me cambió la cara por completo. No, yo adoro la Navidad, es mi momento favorito del año. Y bueno, a raíz de eso, pues la cita empezó a ir como la seda. Ella me dijo cosas como, ojalá todos los días fuesen Navidad. Y yo no podía dejar que esa chica se me escapase. Entonces, pues empecé a soltarme y tal vez me solté demasiado. Le cogí la cara y la besé. Sí. Pero ella también me besó a mí. Y claro, a mí me empiezan a subir unos calores que yo no había sentido en mi vida. Ella me dice, oye David, ¿estás bien? Estás rojo como un tomate. Y yo claro, quería quitarle hierro al asunto porque quería seguir besándola, ¿no? Y entonces empiezo a toser un montón. Ella sacó un espejito que tenía del bolso y me enseñó la cara. Parecía un cuadro expresionista. Y me dice, David, ¿estás bien? ¿Tienes alguna alergia? Y yo, nada, solo a los frutos secos, nada más. ¡Ay, Dios mío, nos vamos! Durante toda la tarde estuvo picando turrón del clásico y ese beso fue más bien el beso de la muerte. La cita terminó en el hospital. Me pincharon Urbasón y me estabilizó un poco. Dentro de lo malo, terminó bastante bien. Estuvimos toda la noche hablando y empezamos a titular nuestra cita como la última cita, el beso de la muerte, el turrón asesino. No sé, estuvo bastante divertido. Y a ver, al final hablé de Raúl.
le dije que lo sentía, que tal vez había sido un poco friki al principio de la cita. Y ella, en ese momento, me quería dar un beso, pero como no quería matarme, me dio un abrazo y me dijo: a mí me encanta cómo eres. Y hasta hoy. Esta va a ser mi segunda Navidad con Carmen y bueno, hemos dejado a un lado los consejos de Raúl, pero seguimos tomando muchísimo turrón. Eso sí, de chocolate.